Muchas gracias. Gracias por esta introducción, por el tiempo de alabanza. Como de costumbre me siento muy en casa, muy contento de estar con ustedes. Y sí, el tema que vamos a hablar es viviendo por la verdad o por las emociones. Vamos a orar a Dios. Quiero en primer lugar pedirles que me digan si se está escuchando bien. Me hagan así con el dedo, muy bien. Recuerden que si se llega a cortar la comunicación, yo tengo otra línea que se repone en 20 segundos aproximadamente, así que no se preocupe por eso. Bien, Espíritu Santo, ¿qué queremos hoy? Que tú nos hables, que por encima de mis fuerzas, por encima de mis palabras, Señor, tú seas quien traiga revelación. Venga el Espíritu Santo, obrando, produciendo algo nuevo en los corazones. Eso no lo puedo hacer yo. Lo tienes que hacer tú, Señor, y con la disposición de cada corazón. Así que allí dígale al Señor, Señor, dispongo mi corazón a ti para escuchar palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Si vamos a hablar de la verdad y las emociones, lo primero, obviamente, que tenemos que hacer es definir qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Y la verdad en realidad no es un concepto, esto ya lo he expresado en otras predicaciones, sino que la verdad es una persona. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo tengo la verdad, sino que él dijo, yo soy la verdad. ¿Por qué él es la verdad? Porque la verdad está determinada por el comienzo de todas las cosas. Es decir, el comienzo del universo. ¿Cómo comenzó el universo? Si el universo comenzó con que Dios creó los cielos y la tierra, esto está significando que Dios es el principio de todas las cosas. Es decir, es la verdad de la cual se desprenden todas las demás verdades. Hoy en día, que vivimos en una sociedad postmodernista, el término que se ha acuñado unos 3 años atrás en la Academia Real Inglesa de la Lengua, el término más significativo no fue selfie, no fue Brexit, sino fue post-truth, que significa post-verdad. Post-verdad significa algo posterior a la verdad. En otras palabras, como que la verdad quedó de lado. Ya la gente no habla de la verdad, sino que hay una negación de la verdad objetiva. Es decir, que hoy la verdad se transformó en algo que es puramente subjetivo. Es decir, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Es decir, ya no hay verdad objetiva, sino mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Y una de las, no la única, pero uno de los elementos que ha reemplazado la verdad ha sido cómo me siento, las emociones, mis sentimientos. Si la verdad ha comenzado a ser reemplazada por las emociones, si no me hace sentir bien pensar que hay infierno, entonces no lo hay. No es verdad para mí. ¿Por qué? Porque no me gusta la idea del infierno. Por lo tanto, será entonces para mí no hay infierno. Y como la verdad es subjetiva, la persona sigue creyendo que es como si no hubiera un mundo real, sino que el mundo es de las ideas, y si yo pienso que no hay infierno, entonces quiere decir que yo creo la realidad y no hay infierno. Y si me hace sentir bien, por el contrario, que pensar que la Tierra es cuadrada, entonces la Tierra es cuadrada, porque para mí me hace sentir bien que la Tierra sea cuadrada, o pensar que hay extraterrestres en Neptuno, aunque no haya ninguna evidencia científica ni de ningún tipo, eso se transforma en verdad para mí. Es una vida dirigida por lo que siento, dirigida por mis emociones. Y eso tiene un peligro muy grande porque nos lleva
a que en las iglesias tengamos lo que llamamos los cristianos light, es decir, personas que al no creer en la verdad no están muy comprometidas con Dios, porque no están comprometidas con la verdad. Dios es la verdad. Y al haber negado la verdad, ¿por qué me voy a comprometer? ¿Por qué voy a vivir para Cristo? ¿Por qué voy a ir a la cruz cada día si en realidad la verdad no existe o está muy diluida o depende de mis emociones? Claro, está bien tener algún tipo de religión, ¿no? Pero que no interfiera con mis propósitos, que no interfiera con mis emociones, que no interfiera con mis opiniones, porque lo que está por encima de todo esto son mis emociones y mis opiniones. Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que si en este siglo, en el día de hoy, hay este sentido de ser guiados por las emociones, eso no significa que nosotros tenemos que conformarnos a ese pensamiento. No te conformes a ese pensamiento. Santiago 1.8 nos dice también que el hombre, y se aplica obviamente a la mujer también, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y piensa un poquitito en la palabra esta, doble ánimo. Es decir, que un día está con toda la fuerza y el otro día está tan débil, una vez está muy animado y después está tan desanimado, un día está tan arriba y otro día está tan abajo. Y dice que la persona de doble ánimo, entonces, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es un doble ánimo? ¿Qué lo produce? Bueno, nuestras emociones suelen ser fluctuantes. Un día están muy arriba porque tenemos un gran trabajo y otro día están muy abajo porque perdimos el trabajo. Y luego lo recuperamos y vuelve nuevamente nuestras emociones a ir para arriba. Ahora, la vida cristiana no puede ser de esta manera, de altos y bajos. Lo emocional sí, porque la característica de lo emocional es justamente que es fluctuante. La emoción es fluctuante, pero la palabra de Dios, la palabra de verdad permanece para siempre. Entonces, es muy diferente guiarnos por la verdad que guiarnos por las emociones. Ahora quiero decirles, las emociones han sido puestas por Dios, han sido dadas a nosotros por Dios para expresarnos, para sentir, para compadecernos de los demás. Así que las emociones juegan un rol importante en nuestra vida, pero no son las que tienen que guiar nuestra vida. Juegan un rol importante, pero no son la guía de nuestra vida. Entonces podemos decir lo siguiente: un cristiano maduro no es guiado por sus emociones, sino por la verdad de Dios. Voy a decirlo otra vez: un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones, sino por la verdad de Dios. Y allí, con el micrófono apagado, me gustaría que lo repitas esto conmigo, porque es muy importante. Ya lo decimos a la 1, a las 2 y a las 3. Un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones, sino por la verdad de Dios. Otra vez, un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones, sino por la verdad de Dios. Y esto, amados, es la pura verdad. Jesús fue a la cruz, no porque le encantaba ir a la cruz. David, en su momento de mayor dolor, cuando le habían secuestrado a su esposa, a sus hijos y a toda la familia de los que estaban con él, no estaba emocionalmente bien, pero dice que él se fortaleció en Dios. Las emociones son fluctuantes y por lo tanto una persona guiada por las emociones será inconstante en todo lo que emprenda. Comenzará con mucho brío,
pero poco a poco lo emocional va a ir tomando lugar y va a ir desanimándose. Un error muy frecuente en el pueblo de Dios es pensar que una persona muy emocional es muy espiritual, ¿no es cierto? Si levanta mucho los brazos y entonces alaba a Dios y llora y todo esto. Quiero decirles que estas demostraciones emocionales son importantes y creo que Dios alienta eso, ¿no es cierto? Dice que la adoremos con manos alzadas y que nosotros proclamemos de su verdad, por supuesto. Y David danzaba delante del Señor, es decir, la parte emocional es muy clave, sin embargo, no es sinónimo de ser espiritual. Porque una persona podría estar mal emocionalmente, ¿no es cierto? Como estaba Job, que estaba mal, había perdido toda su familia, no estaba contento, había perdido todas sus posesiones. Para peor tenía una mujer que lo animaba, que le decía, maldice a Dios y muérete. Tenía 3 amigos que no sé si eran amigos o enemigos, porque lo único que hacían era acusarlo y juzgarlo. Y estaba con una enfermedad allí, tirado en el piso, en el desierto posiblemente. Así que emocionalmente no estaba bien. Pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque hoy esté deshecha esta mi piel, yo sé que con mis ojos he de ver a Dios. Es decir, emocionalmente podía estar muy mal, pero espiritualmente todavía conservaba su integridad, estaba fuerte espiritualmente. Una familia que pierde un hijo, no le podemos decir que esté alegre porque Jesús dice que estemos alegres. La persona está con una tristeza, con un dolor profundo, pero todavía espiritualmente su confianza está incólume, está perfecta, está dependiendo del Señor. Entonces no son sinónimos. Juan 14, 17 dice que el espíritu de verdad, ese es el espíritu que tenemos, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, dice que el mundo no puede recibir. Voy a mostrarles esto, a ver si lo tengo aquí. No, parece que no lo tengo, así que se los debo. Entonces dice que el asunto dice que, permítame un minutito, me quedé pegado aquí. Bueno, vamos a poner en un minuto esta vista. ¿Ya? Dice que este verso nos habla de algo muy interesante, del espíritu de verdad. Dice que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué espíritu tenemos? No el espíritu de lo emocional, tenemos un espíritu de la verdad. Juan 16, 13. Juan 16, 13, vaya anotándolo para después estudiarlo, repasarlo, memorizarlo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Si te está diciendo, mira, está muy clave, muy importante esto, que es el espíritu de la verdad. Ese es el espíritu que nosotros tenemos. Es decir, que una persona espiritual no es sinónimo de una persona muy emocional. Ahora, si expresa emoción está muy bien, pero no son sinónimos. Sino una persona espiritual es la que vive de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a los principios de Dios, independiente si lo expresa o no emocionalmente. Primera Tesalonicenses 5:23 nos dice que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y ahora sí vamos a mirar esta lámina, porque describe cómo es todo nuestro ser. Y dice que es
espíritu, alma y cuerpo. En la cosmovisión humanista no hay espíritu. Es decir, las personas tienen espíritu, pero en el concepto no está. Porque en el concepto humanista, como no hay Dios, entonces ¿para qué se necesita el espíritu? Porque el espíritu es la parte del ser que se comunica con Dios. Solamente hay alma, que está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. Y luego tenemos el cuerpo. Todos ya sabemos lo que es el cuerpo. Pero en la cosmovisión bíblica tenemos el espíritu. También el alma, compuesta por mente, emociones y voluntad. Y también el cuerpo. Pero como hay un Dios y hay un mundo espiritual, nosotros tenemos el espíritu. Y Dios dice que tenemos que vivir de acuerdo a ese espíritu. ¿Se da cuenta? En el concepto humanista el espíritu no está presente. Solamente el alma, con mente, emociones y voluntad. Y el cuerpo. Y en el concepto bíblico, en cambio, sí, porque tiene contacto con todo el mundo espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando el apóstol Pablo nos definía así al ser humano, nos decía que tenía estos tres elementos. Y el Espíritu de Dios, Romanos 8:16, anótelo allí, Romanos 8:16, dice que el Espíritu de Dios es el que se comunica con nuestro espíritu. De ahí la importancia del espíritu humano, porque el Espíritu de Dios se comunica a nuestro espíritu en primer lugar. Hay veces los deseos del cuerpo van a ser contrarios al espíritu, ¿no es cierto? Por ejemplo, si Dios nos habla que ayunemos y no queremos ayunar porque el cuerpo nos dice que no, pero sabemos que el espíritu es el Señor, ya como nos dice 2 Corintios 3:17, 2 Corintios 3:17, porque el Señor, el que manda, es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, nosotros somos libres al obedecer al espíritu de los deseos del cuerpo, que quiere comer, pero Dios dice que hay que orar y ayunar. Y puede ser que seamos libres inclusive de nuestra parte emocional, porque la verdad está por encima de nuestras emociones. Y que seamos libres, ¿no es cierto?, aún de nuestros razonamientos. Por ejemplo, la verdad de Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hablábamos de eso hoy. Pero nuestra mente a veces nos dice, no, yo no quiero dar, yo quiero recibir. Pero la palabra de Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se da cuenta? La verdad de Dios está por encima de nuestra parte racional y por encima también de nuestras emociones. Y la pregunta es, ¿quién manda en nuestra vida? ¿Nuestras emociones o el Señor, el Espíritu? Porque muchas veces tendremos que decidir de una manera que va contra nuestras emociones, pero va de acuerdo a la verdad de Dios. Hay que tomar una decisión y tenemos que saber que algunas veces o nuestra mente o nuestro cuerpo o nuestras emociones pueden tener deseos diferentes al del espíritu. Les voy a pedir si pueden, hay un micrófono prendido, si lo pueden apagar. Muchas gracias. Entonces nosotros allí tenemos que decidir que el Espíritu de Dios es el Señor y que manda sobre las otras partes del ser. Ahora dijimos que este Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu de la verdad. ¿Cómo está formada la verdad de Dios? ¿Cómo está formada? Hay dos elementos de los cuales la palabra de Dios, la Biblia nos habla. Dos elementos. Uno se llama la didaqué, en griego, también llamada didaqué, ¿ya? ¿Qué significa los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios. Esa es una de las partes que conforman la verdad de Dios. La verdad de Dios puede ser dada a través de mandamientos del Espíritu Santo o del logos, de la palabra escrita, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de los mandamientos de Dios, estamos hablando
de órdenes que Dios nos da. Por supuesto, cuando yo hablo de los mandamientos, lo primero que viene son los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Amar al Señor por sobre todas las cosas, guardar el día de reposo, no tener dioses ajenos, no inclinarse a ellos, bueno, no hurtar, no codiciar, no adulterar, todo. Estos 10 mandamientos. Pero la verdad es que la palabra del Señor está lleno de otros mandamientos. Todo lo que está dicho en términos imperativos, entonces son mandamientos. Mire, por ejemplo, orad sin cesar. ¿Se da cuenta? No forma parte directa de los 10 mandamientos, pero orar sin cesar está dentro del primer mandamiento, que es amar a Dios. Dar gracias en todo. Es un mandamiento. ¿Ya? Ir y predicar el Evangelio. Es un mandamiento de Dios. Ahora me viene un poquito más difícil. Alabar a Dios en todo tiempo. ¡Wow! En todo tiempo, sí. Alabar a Dios en todo tiempo. Salmo 34:1. Yo recuerdo una vez estábamos en la ciudad de Viña y estábamos allí muy contentos con nuestro primer equipo misionero en Chile y vivíamos en una casita, en un departamento en Gómez Carreño, allá en Viña del Mar, en un 4º piso. Y hermano, nunca nos pasó esto, les aseguro, solamente ese día. Salimos los 15 que éramos, salimos de la casa. No dejamos a nadie en la casa. Cuando volvimos, no podíamos abrir la puerta. Probamos con llave inglesa, japonesa, no había caso. E íbamos llegando y estamos en la escalera, allí, al lado de la puerta, sin poder entrar. Teníamos 2 invitados a comer, ahí estaban con nosotros. Teníamos mucha hambre, estábamos muy cansados. Lo peor es que al día domingo, y el día domingo no hay cerrajero. ¿Ya? ¿A qué cerrajero vas a ir un día domingo para que te abra la puerta? Y entonces vino allí el desánimo y la voz del enemigo. Me dijo, no es cierto que tienen mucha hambre, ¿no? Sí. Y tienen 2 invitados que no pueden hacerlo central. Sí. Y están muy cansados. Sí. Y hoy no hay cerrajero porque es domingo. Sí, entonces quéjate. No. Vamos a hacer un culto de alabanza aquí. Y reunimos a todos en la escalera y empezamos a cantar a Dios y a alabar a Dios. La verdad que nos olvidamos completamente de la puerta, de la llave. Era la gloria de Dios. Realmente una presencia del Señor allí en la escalera. Cuando de pronto alguien dice, la puerta, sí. Agarró un cuchillito y clic, clic y la abrió. Wow. Y al minuto vino un cerrajero, un vecino. Me enteré que ustedes no podían entrar, acá estoy yo. Y nos vino y nos arregló la puerta. ¡Qué maravilla! No, es sencillamente obedecer a estos principios de Dios. Mire este otro, amad a vuestros enemigos. Dígame, ¿alguien ha sentido amor por su enemigo? Oh enemigo querido, tú que has matado a toda mi familia, tengo un amor tan precioso hacia ti. No, eso no existe. Pero la Biblia dice que hay que amar al enemigo. ¿Y qué hago si no lo siento? ¿Qué hago si no lo siento? Bueno, yo aprendí lo siguiente. Los mandamientos de Dios no son para ser sentidos, son para ser obedecidos. Perdonar a los que nos hicieron mal. ¿Alguien tiene la disposición espontánea de perdonar a los que te hicieron mal? Pero te pones delante del Señor y dices, Señor, en tu nombre, yo voy a obedecer tu palabra. Como hizo esa mujer que se llama Corrie ten Boom. Los nazis habían asesinado a su hermana en un campo de concentración. Y cuando terminó la guerra, Dios le dijo, mira, Corrie, quiero que vayas a Alemania. Y dijo, Alemania, justo el país que no quiero ir, pero quiero que vayas. Se da cuenta, la emoción no es lo que primó. Y cuando estaba dando un mensaje,
se acercó al final un hombre y ella lo reconoció. Era el encargado del campo de concentración alemán, responsable de la muerte de su hermana. Y ella estaba allí ante la disyuntiva, si tenía que perdonarlo o no. Sus emociones recordaron todo aquel momento trágico. Pero de pronto la voz del Señor, diciéndole: Corey, perdónalo en mi nombre. Y ella extendió su mano hacia él y lo perdonó. Y de pronto aquello que no era emocional, las emociones vinieron. ¿Y sabe lo que pasó? Dios le dio a esta mujer un ministerio del perdón que lo proclamó por toda Europa. Y fue de una tremenda bendición por lo que Dios había hecho. ¿Sabe? Cuando alabamos a Dios, no proclamamos lo que sentimos, proclamamos la verdad. Puede decirlo otra vez. Cuando nosotros alabamos a Dios, no proclamamos lo que sentimos, proclamamos la verdad. ¿Ya? ¿Lo sientas o no lo sientas? Porque hay muchas veces que el salmista David dice: alma mía, bendice a Jehová. Te obligo a que le bendigas y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma, bendice, te lo ordeno, bendice a Jehová. Y entonces, hay dos maneras de apartarse de Dios. Romanos 1:21. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esos son los dos elementos de apartarse de Dios. No le glorifican como a Dios, no le dan la gloria a Dios, no le dan las gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón se vuelve a las tinieblas, es entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces, aquí está, estos son los mandamientos que Dios quiere, mandamientos como amar al enemigo, perdonar. No debías perdonar. Mateo 18 le dijo el Señor al siervo que no perdonó a su consiervo. No debías, era tu deber perdonar. Tremendo. Entonces, Dios nos lleva a esto. ¿Por qué tenemos que obedecer los mandamientos? Y no es solamente obedecerlos, sino que debemos también repetirlos. Mira, Deuteronomio 6, verso 4 al 9, es interesante porque habla de repetir los mandamientos de Dios. Dice: oye Israel, Jehová uno es. Y sigue diciendo, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, lo tienes que memorizar, repetir, tenerlo siempre presente. ¿Por qué es tan importante esto, amados? Porque hay momentos de mucha presión. Estaremos bajo mucha presión. Y si los mandamientos de Dios están claros en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a reaccionar bien. Vamos a reaccionar bien. Yo me acuerdo, íbamos en un bus de Argentina a Brasil, a un congreso. Y resultó ser que en este congreso, en San Pablo, cuando llegamos a la frontera de Brasil, nos dijeron: miren, no tenemos los papeles de entrada al país. Y dije: pero ¿cómo? La policía no tiene los papeles de entrada. ¿Quién los va a tener entonces? Y se acercó un hombre y me dijo: ay, si usted paga tanto, nos tenemos. ¿No? Tenemos. Si paga tanto. Y yo le dije: mire, hay un problema con eso. Sí, ¿cuál es? Le dije: es que nosotros somos cristianos y no pagamos sobornos. Dijo: bueno, fíjala. Entonces quédate ahí. Y no nos atendió más. Y llegó otro bus lleno de cristianos.
Y ellos pasaron en 1 minuto. ¿Por qué? Porque habían pagado el soborno. Nosotros ahí estábamos, 2 horas, hasta que finalmente conseguimos los papeles de entrar en un kiosco en la ciudad de Foz de Iguazú. Y los trajimos. Y nos tuvieron que dar la pasada. La gente en el bus estaba muy quejosa, especialmente contra mí, contra la líder del grupo, porque ¿cómo se les ocurre? Hay que ser más realistas. Tenemos que ir a Brasil a escuchar de los principios de Dios. Yo dije, miren, ¿por qué no lo practicamos mejor acá? Y ahí no pagamos el soborno. Miren, a veces tenemos esta dicotomía entre el discurso y los hechos. Bueno, finalmente pudimos salir de ahí. Adivine qué bus llegó primero a San Pablo. El nuestro, antes que el que había pagado el soborno. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Así que no es una cuestión emocional, es una cuestión de obedecer los principios de Dios, obedecer la verdad de Dios, porque hay veces andarás en valle de sombra, hay veces tus emociones estarán muy bajas, pero todavía tú puedes decir, Señor, aunque mis emociones estén bajas, yo te obedezco a ti, te amo a ti, tú eres el rey de mi vida. Por lo tanto, voy a actuar de acuerdo a la verdad de Dios. Entonces, los mandamientos de Dios son para ser obedecidos y para que los conozcamos. Así que quiero animarte en la semana, busca 10, 12, 20 mandamientos de Dios que hay en la Biblia, ¿no? Mire, por ejemplo, no hagáis tesoros en la tierra, Mateo 6:19. Arrepentíos y creed el Evangelio, Marcos 1:15. Estoy dando ejemplos nomás. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, Lucas 14:33. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, 1 Pedro 5:5 y 6. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, Santiago 4:7. Id y haced discípulos a todas las naciones. Estoy leyendo algunos aquí, pero es muy interesante cuando nosotros podemos hacer una lista de los principios de Dios que se convierten en verdad en la didaqué de Dios. La segunda parte y última de las verdades son las promesas o proclamas. Estas no son mandamientos. Si te interesa, en griego se dice kerigma, el kerigma con K al principio, kerigma de Dios. Son las promesas de Dios, ¿no? Y estas promesas de Dios no son para ser obedecidas, no se pueden obedecer, sino son para ser creídas. Vamos a algunos casos. Apocalipsis 19:6 dice, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina. Qué tremendo, ¿no? Aún en medio de la pandemia, aún en medio de la situación financiera, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina. Y cuando nosotros comenzamos a proclamar las promesas de Dios, habla de proclamas. Proclamar es algo que se dice. Las proclamas hay que proclamarlas. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, la estamos oyendo. Y al oír la palabra de Dios, entonces brota la fe, porque la fe viene por el oír. Entonces, la incredulidad es la que hace que las promesas de Dios no se cumplan en nosotros. La incredulidad puede frenar la realidad de las promesas de Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible. Y entonces comenzamos a vivir de esa manera. Mire, por ejemplo, esta promesa. Dice así. Este es un mandamiento y una promesa. Dice,
que si confesamos nuestros pecados, ese es el mandamiento, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué tremendo. Si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, quiero decirles, algunas personas, quizás en tu propia vida, has cometido un tremendo pecado. Y en el inconsciente está, esto no tiene perdón de Dios. No me siento perdonado. ¿Sabes qué? Eso es una mentira que nos hace sentir mal, porque la promesa de Dios es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¡Wow! Los abogados, Jesús tiene la misma profesión que nosotros. Abogado tenemos a Jesucristo. Abogado. Abogado, el que hace acallar al acusador, al fiscal de los hermanos. Es el abogado Jesucristo. Así que ahora pues, Romanos 8:28, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mire qué tremendo. No hay ninguna condenación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, que alcanzará misericordia. Miqueas capítulo 7, voy a tomar tus rebeliones y las voy a colocar en lo profundo del mar. Nadie sabe exactamente cuál es la profundidad del mar, lo profundo, lo más profundo. Y dice luego, y no me acordaré más de tus rebeliones. Por lo tanto, si Dios no tiene memoria, Dios tiene Alzheimer para nuestras rebeliones, como para nuestros pecados, de eso no se acuerda de otras cosas. Pero si Él no se acuerda, nosotros tampoco. Ni de nuestros pecados, ni de los pecados de otros. Yo no me acuerdo de los pecados de otros. Tengo Alzheimer para eso. No me acuerdo, sencillamente. Porque aprendí de esto. Si Dios no se acuerda, yo no me acuerdo. El perdón implica esto. Ahora, fíjense qué tremenda cuando nosotros empezamos a ver estas verdades de Dios, ¿no? Porque comenzamos a actuar de acuerdo a la verdad, no a las emociones. Mire este Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo me va a ayudar para bien que mi padre me abandonó? Este es un caso concreto que tuve yo. Nuestro papá nos abandonó de la noche a la mañana. Nos dejó sin plata, prácticamente sin casa, con una hermana enferma de tuberculosis. Tuve que dejar de estudiar para sostener mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Pero en aquel momento, en ese momento que me ocurrió todo esto, me vino lo siguiente: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y empecé a proclamarlo. ¿Saben lo que pasó? Vino un hombre y nos dijo, mire, tengo un trabajo para ustedes. ¡Wow! Y nos contrató a mi hermana y a mí. Nos pagaba poquito, pero aprendimos el oficio de corredor de propiedades. En 4 meses nos pusimos por nuestra cuenta. Levantamos una empresa con mi mamá y nos compramos un departamento. Y yo me fui a Jucum como misionero. El asunto es, esto es real. Y uno dice, pero ¿cómo puede ayudarme para bien el hecho de haber sido abusado o abusada cuando era niño? Escucha, Dios no te está diciendo que esa fue su voluntad. El pecado nunca es voluntad de Dios. Lo que Él te está diciendo es que Él puede transformar un limón, un limón agrio, en una limonada dulce. Puede transformar esa situación para tu bien. No es que esa situación fue buena, Dios no está diciendo eso. Está diciendo que esa situación a los que le aman la puede transformar para tu bien. No es que la puede, la va a transformar, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y vas a poder entender muchas cosas que no entendías antes. Cuando mi papá
hizo esto de abandonarnos, yo entendí muchas cosas. Primero, mi confianza total en Dios. Íbamos a perder la casa y el hombre que nos arrendaba la casa dijo, mire, era un español duro de corazón y de cabeza. No sé qué le pasó, se ablandó y dijo, no, sigan viviendo ahí hasta que arreglen su situación, no se preocupen. Y el hombre cambió completamente, ya hasta que nosotros nos recuperamos. Mira, es maravilloso lo que Dios hizo. Entonces, le decimos al Señor, Señor, esta situación, no digas qué linda la situación, no, di qué terrible la situación, qué porquería de situación. Pero los que aman a Dios, aún esta porquería de situación, a los que aman a Dios, esta cosa me va a ayudar para bien. Dios la va a transformar, la va a transformar. Eso que es malo, no lo llames bueno, llámalo malo, pero a los que aman a Dios, lo transforma para bien. Esa es su promesa maravillosa. Efesios 1:6 dice, Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Te das cuenta? Nos hizo aceptos. Significa que no podemos, aunque nos sintamos rechazados por otras personas, tú puedes decir, Señor, yo soy acepto en el amado. Que Dios nos acepta incondicionalmente. Mira, cuando yo tenía 14, 15 años, no sé si alguna vez les conté esto. Yo estaba en el colegio, en la enseñanza media, y vino un compañero del colegio y me dijo, él usaba la marca de pantalón Wrangler, y yo usaba la marca de pantalón Cuchuflito, es decir, no tenía ni marca mi pantalón. Y entonces se burlaba de mí delante de todos, agarraba mi pantalón delante de todos y me decía, qué lindo tu Wrangler, y se burlaba y se reía y todos los demás se reían con él. Obviamente a mí me molestaba eso, pero ¿saben? Nunca puso en duda mi identidad. Yo sabía que mi identidad, ya a los 14, 15 años, estaba en Dios, no estaba en el Wrangler, no estaba en el pantalón. Enséñale esto a tus hijos, que su identidad no está en la marca de zapatillas, ni el iPhone que tienen, ni la marca de computador que tienen. Enséñale que su identidad está en Dios. Allí. Esto es, somos aceptos en el amado. Y lo único que nos tiene que interesar es eso. Porque cuando tú eres acepto en el amado, no te rechaza nadie, aunque te rechacen todos. Porque tu confianza, tu identidad está en él. Y podríamos hablar de una cantidad, ¿no es cierto?, de versos así. Y quiero decirte que en unos minutos vamos a practicar esto. Quiero que tú vayas pensando, no en los mandamientos, ahora que vayas pensando en verdades de Dios. Hay un montón de verdades de Dios. Puedes inclusive ir buscando en la Biblia o si te la acuerdas de memoria. Es decir, proclama promesas que Dios hace a través de su palabra. Y para terminar, y después vamos a tener esto, vamos a abrir los micrófonos y vas a poder decir, esto va a ser muy importante decirlo, para que todos lo escuchemos y nos llenemos de la palabra de Dios. Me di cuenta que estaba silenciado, sí. La palabra de Dios no tiene que venir solamente de un predicador, del púlpito. Nosotros podemos edificarnos con la palabra de Dios. No venimos como jueces, vengo a decirte, ni como grandes profetas, no, como hermanos, que venimos a decir, mira, ¿sabes qué? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi Dios, pues, sufrirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Aleluya. El gozo del Señor es tu fortaleza. Mira, y nos vamos llenando de la palabra de Dios. Entonces, para terminar mi parte, quiero decirles que Efesios 6:17, cuando habla de la armadura, dice que tomemos
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Esta? No. ¿Cómo no? No, porque yo no puedo oír decirle a Satanás y moverlo esto como si fuera espada. ¿Entiendes? La palabra de Dios es la Biblia puesta en mi boca y mi corazón y proclamada. Esto es la palabra de Dios que actúa como espada del Espíritu. Es lo que hizo Jesús, Mateo capítulo 4. Entonces Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús dijo, no solo de pan, escrito está. Y no le dijo, lee acá, le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es la espada del Espíritu. Y después lo llevó al templo. Y le dijo que si se tiraba, ¿no es cierto?, del templo, entonces que mandaría sus ángeles acerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. Oh, y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Palabra, la espada, otro espadazo contra Satanás. Y la tercera vez lo llevó a un monte y le dijo, mira, le mostró todos los reinos de la tierra, le dijo, todo esto te daré si postrado te adorares. Y él le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Se da cuenta? Lo escrito, pero proclamado, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo le dejó. Eso es igual que pasará con nosotros. La espada del Espíritu será tan tremenda que el diablo tendrá que dejarnos. Que el diablo tendrá que dejarnos. Gracias, Señor. Gracias por esto. Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos. Es una proclama tan tremendo lo que tú nos llevas. Todo nuestro ser, la mente, el cuerpo son importantes, pero los sometemos al Espíritu de Dios, a la verdad de Dios. Porque un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones, sino por la verdad de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Y ahora quiero invitarte que puedas levantar tu mano allí y puedes abrir tu micrófono, no todos a la vez, sino uno por vez, y que proclames, queremos escucharte, pero no lo digas en voz monótona, dilo como una proclama, como que nos lo estás predicando a nosotros, porque queremos escuchar palabra de Dios. Esto no es un ejercicio, digamos, etéreo, es algo muy concreto, muy sólido. Vamos a escuchar palabra de Dios. Puedes levantar la mano ahí, poner la manito o levantar. Marisol, vamos a empezar por ti. Abre tu micrófono. Adelante. En Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Amén. Cada vez que leamos esto, digamos un gran amén. Escucha cada palabra con fe. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén, Señor. Gracias. ¿Quién más quiere decirnos? Erika, adelante. Y Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Aleluya, y Dios amén. Está conmigo, ¿quién contra mí? Contra mí. Gracias, Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Amén. Carolina, adelante. Gracias, buenos días. En Hechos 5:32, estando Pedro y los apóstoles, ¿cierto? Dijeron, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios
a los que le obedecen. Amén. Gracias, Señor. El Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Gracias por tu promesa. ¿Qué más? Sí, uno, dos más. Levante su mano. Sí, no leo tu nombre, Rifo, porque tengo una flechita acá que me tapa. Rifo, hermana Rifo. Adelante, hermana Rifo. Perdí a la hermana Rifo. ¿Debbie, eres tú? Sí. Adelante, Debbie. Sí. Gracias, pastor. Deme un segundo. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ahora sí, dice Agustín Rifo, pero la hermana aquí. Abra su micrófono, hermana. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, Sofía. Amén. Amén. Gracias, ahora sí, Señor. Está Edith. Ya, ahora sí. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¡Wow! Ese es tremendo. Y el Dios de paz aplastará en breve, todavía no, pero en breve a Satanás bajo vuestros pies. Tremendo. Amén. Lisita. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16, 20. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Lisita. Le quiero decir un versículo súper bueno. Ya. A ver. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Salmos capítulo 119, versículo 2. Felices los que siguen sus leyes. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa la digo yo. Deseables son más que la miel y la que destila del panal. Muy bien. ¿Acá puede ser? Sí, Ezequiel. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Adelante. Ezequiel se quedó pegado, me parece. Bueno, hasta que vuelva Ezequiel, ¿alguien más que quiera? Levante su mano. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, adelante. Ya. La palabra que quiero leer está en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Amén. Amén. La tribulación es por poco tiempo, pero produce un excelente peso de gloria. Gracias, Señor. Bien, ¿quién más? Vamos a hacer 2 más y terminamos. 2 personas más que quieran. Si hay alguien en la segunda, hable directo porque no veo a todos, ¿ya? Si está en la segunda página, métase nomás y lo dice. Voy a decir uno que lo he dicho antes. Muy bien. Y dice así: el que ande en este camino, por torpe por que sea, más torpe que sea, no se extraviará. No se extraviará. Aleluya. Hay esperanza. En camino, y lo llama camino de santidad. Y el que ande en este camino, por más torpe que sea, no se extraviará. Por más tontos que seamos, no nos vamos a extraviar. Amén. A ver, ¿quién? ¿Sí? ¿Lisita? Dale. Isaías 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que es fuerte, siempre te ayudaré. Te escuchamos un poco cortado, pero es no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Maravilloso. Ayer ahí Amén. están desde Venezuela. Claro. Lisel, dice así: el camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza.
Dios Wow. protege a todos los que en Él confían. Segunda de Samuel, capítulo 22, 31. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer el último o la última que quiera dar un pasaje. ¿Alguien más? Bueno, vamos a terminar acá entonces. Señor, qué maravilla es tu palabra. Qué maravilla. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Adoremos al Señor, presencia de Dios. Tu palabra es verdad. Presencia de Dios sobre cada uno de los que está escuchando. La presencia del Espíritu Santo, presencia de Dios. Nos llenamos de ti, nos llenamos de tu presencia. Gracias, Señor, por cada palabra, palabra de verdad. Porque un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones, sino por la verdad de Dios. Amén. Para terminar, vamos a decirlo todos juntos esto. Vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones, sino por la verdad de Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por la invitación. Placer compartir con ustedes. Amén.